porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, podemos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. En la casa de Dios, hay libertad. En la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar, pues somos libres, somos libres por tu sangre. Libres soy, pues somos libres, somos libres por su sangre. Libre soy, libre soy. Dios de mi vida, Dios del universo, Dios y protector, tu bondad es sin medida. Dios que me cuida, Dios de la gracia, Dios de libertad, Dios altísimo, mi refugio en la vida. Dios que me cuida, tu brazo fuerte en todo tiempo me sostendrá.
soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Dios soberano eres, cuán infinito eres, todo el poder tú tienes, tú eres digno de exaltar. Alabaré confiadamente al Dios de amor omnipotente, Dios que me cuida. Proclamaré, mi Dios es fuerte, su bendición es suficiente, Dios que me cuida. Dios que me cuida. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a mi casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Ven a tu casa, nuestra casa con Dios. Vive en la plenitud de la buena noticia que es Cristo Jesús. ¿Y de qué trata esta buena noticia? Salvación de la muerte y vida eterna, libertad sobre la esclavitud del pecado, y ahora somos el templo de su Espíritu Santo. Tú y yo somos la casa de Dios. Así es, somos su casa. Bienvenidos a nuestra casa con Dios. Tu casa. Soy el pastor Manu Pajarín, y en nombre de mi esposa la pastora Luris y de los pastores Ángel y María, le damos la bienvenida a esta prédica. María, quien fue la madre terrenal de Jesús, tuvo una vida intensa y maravillosa. Ella pudo ser testigo en primera fila del desarrollo y consumación del más maravilloso y perfecto plan del Señor Todopoderoso: el nacimiento, desarrollo, vida ministerial y muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pudo vivir esta historia grandiosa desde los ojos del amor de una madre. Una historia que finalmente llegó a un desenlace horroroso y hasta decepcionante y confuso a simple vista. Sin embargo, tuvo el privilegio de ser la única testigo humano de la consumación de inicio a fin de este plan de salvación de Dios por medio de Jesús, el Hijo del Altísimo. Porque al final de su vida, María se convirtió también en discípula de Cristo, miembro de su cuerpo, la iglesia. Y ya no fue más la madre terrenal de Jesús, porque en ese desenlace final de la obra redentora de Cristo, María se convirtió, al igual que nosotros, en la novia del Cordero. Vive en la plenitud de la buena noticia. Somos la Iglesia Cristiana Nuestra Casa con Dios. Compartimos el mensaje de la palabra de Dios en la voz del pastor Manuel Pajarín Vergara. El viernes les compartí mi deseo de bendición para este 2021, para usted y para mí, para todos.
Un deseo que va en dos cosas muy sencillas y poderosas. La consciente y plena llenura del Espíritu Santo y que entendamos quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Cristo. Es que yo pienso que la bendición de Dios, la recompensa para todo el que ha pasado por una prueba después de un sufrimiento y de una espera muy paciente, debe ser esto, ser conscientes de la plena llenura del Espíritu Santo. Y si no era lleno del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu y ser consciente de esa llenura y que entendamos quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Hay un ejemplo en la Biblia de alguien que vivió tiempos de prueba, una espera paciente y un sufrimiento profundo y pudo alcanzar recibir estas recompensas de Dios. Y esta persona fue María, quien fue la madre terrenal de Jesús. Para mí, María recibió exactamente esas dos bendiciones de las que hablamos el viernes. Así es, que al final de todo el proceso de su vida y de ver morir en la cruz a quien consideraba su hijo, María recibió esas dos promesas. Así es, la consciente y plena llenura del Espíritu Santo y el entendimiento de quién es Jesús y de quién era ella en Cristo Jesús. Así es que para mí la vida de María fue muy interesante, sobre todo el desenlace de su vida. Cuando María vio a Jesús colgado en la cruz con el rostro inflamado por los golpes, su cuerpo cubierto de sangre y heridas abiertas hasta la carne por los latigazos recibidos, presenció la consumación de un miedo que pensó quizás infundado o poco probable de que se hiciera realidad. Había el rumor en el pueblo de que querían matar a Jesús y ella temía esto. Y verlo en la cruz fue la consumación de este miedo que pensó que era infundado. Quizás María en algún momento pensó, bueno, esto no tiene sentido. ¿Por qué han de querer matarlo? Si Jesús hacía cosas maravillosas. Aparte de que algunos pensaban que estaba loco, y yo creo que, y también algunos familiares, dice la palabra, que pensaban que Jesús estaba poseído, había enloquecido. De todas maneras, ella también oía que Jesús sanaba enfermos, que liberaba endemoniados, que daba de comer a multitudes y hacía muchos milagros. Así que pensó, bueno, entre los que dicen que está loco y los que dicen que es blasfemo, bueno, él hace también buenas cosas, así que es un empate. ¿Quién querría matarlo? Sería una locura de seguro, terminó pensando María. Tú sabes, las mamás piensan positivo, ¿no? Dicen, no, hombre, le va a ir bien. Sin embargo, María se encontraba ahora muy cerca de la cruz, con otras mujeres y con Juan, el discípulo amado, viendo a Jesús agonizar. Dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versos 23 al 25, lo siguiente. Una vez que los soldados terminaron de crucificarlo, tomaron la ropa de Jesús y la dividieron en 4 partes, una para cada uno de ellos. También tomaron la túnica, la cual no tenía costura y había sido tejida de arriba abajo en una sola pieza. Así que dijeron, en lugar de rasgarla, tiremos los dados para ver quién se la queda. Con eso se cumplió la escritura que dice, se repartieron mi vestimenta entre ellos y tiraron los dados por mi ropa. Así que eso fue lo que hicieron. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, o sea que había una tía de Jesús allí, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. ¿Quién estaba allí? Estaba a los pies de la cruz todas estas personas, incluyendo la mamá terrenal de Jesús. A los pies de esa cruz, María se encuentra experimentando pérdida, tristeza, confusión, llanto, dolor al ver a su hijo crucificado, sufriendo la muerte más dura que un ser humano ha inventado. Los persas habían inventado esta forma de tortura, pero los romanos la llevaron a la perfección. El objetivo era que alguien muriera bajo sufrimiento máximo. Y allí vemos al Señor en esa cruz, en ese sitio de sufrimiento máximo, inocente, sufriendo por algo que Él no había hecho, como si Él hubiera hecho algo malo, sufriendo la tortura de ser crucificado. Y vemos a María, su madre, quien lo observa dar sus últimos respiros, angustiada ahí, a los pies del Maestro. Qué difícil y horrible ha de haber sido el haber presenciado su muerte para María, pienso yo acá, ¿no?
Quizás vino a la mente de María aquella profecía que le dio aquel anciano llamado Simeón el día que circuncidaron a Jesús en el templo de Jerusalén. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre del bebé: este niño está destinado a provocar la caída de muchos en Israel y también el ascenso de muchos otros. Fue enviado como una señal de Dios, pero muchos se le opondrán. Como resultado, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Yo sé que María nunca olvidó esta palabra y Lucas la pudo escribir porque ella se la debió haber contado a otras personas. No sé si al mismo Lucas, pero ella debió haber contado estos sucesos y Lucas lo registra aquí tal como ella lo recordaba. Verso 35, como resultado ¿de qué? De que muchos se le opondrían, saldrán a la luz los pensamientos más profundos de muchos corazones y una espada atravesará tu propia alma. Y ahora esa espada atravesaba el corazón de María aquí a los pies de la cruz de Jesús. Jesús agoniza frente a ella y se está cumpliendo lo que el anciano Simeón le había dicho 33 años y medio atrás. ¿Dónde quedó la promesa de grandeza y reinado que le dijo el ángel Gabriel que tendría el niño que María concebiría por el poder del Espíritu Santo? De seguro ella pensaría en esto en ese momento y recordaría las palabras: concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. ¿Dónde quedó esa promesa?, pensaría María llorando ahí a los pies de Jesús en la cruz. Diría quizás: ¿acaso olvidaste, Señor, que dijiste que el niño que nacería de mi vientre era tu hijo, el Hijo del Altísimo? Pero en los momentos finales de la agonía de Jesús, nada de esto tenía sentido ya para María. Jesús estaba crucificado en la cruz, agonizando. Todo se había perdido. Su hijo moría en esa cruz como si fuera un criminal. Pero ojo, Dios Padre no permitiría que las cosas terminaran así para María ni para los discípulos del Cordero. El Señor intervino para cambiar las cosas. Porque en ese momento de angustia materna, sintiendo la impotencia de no poder poner fin al sufrimiento de su hijo, Jesús desde la cruz enfoca a María respecto a lo que está presenciando. Oiga, mi querido hermano, en ese momento difícil en que ella está pensando: están matando a mi hijo. O sea, si era el Hijo de Dios, no podría estar allí. Ella no había entendido de la obra de redención que él tenía que hacer. Oiga, ni los discípulos habían entendido de que él tenía que morir. Ni los sacerdotes, ni los miembros del Sanedrín, los eruditos maestros de aquella época, aquellos rabinos, ninguno había entendido que el Cristo tenía que padecer de esta manera para pagar por nuestros pecados. Así que María, en ese momento, al verlo allí, pensó: wow, lo debía haber soñado todo. Qué bueno que José no está aquí vivo viendo lo que le pasó a su hijo. Allí en ese instante ella veía era un ser humano morir indefenso de forma injusta y terrible. Así que en ese instante ella se derrumba emocionalmente, se derrumba dentro en su ser. Así es, mi querido hermano, porque cuando a veces estamos viendo a un familiar enfermo de este COVID-19, algunos nos derrumbamos, algunos se derrumban en lo interior. Todo está acabado, este es el fin. Y en esos momentos de angustia, cuando el banco está llamando diciendo que va a quitarte la casa, que te va a reposer el auto, en esos instantes donde un hijo tuyo te dice: mira, ¿sabes qué? Tu Dios no es mi Dios, yo voy a vivir como me da la gana. Y si quiero, pues, y me gusta la gente de mi propio sexo, pues así voy a vivir. En esos instantes, cuando Satanás hace que las personas que amemos pues nos digan estas cosas hirientes, cuando las enfermedades que son normales, son naturales para este cuerpo mortal, están llevando a alguien que amamos a un peligro de muerte, en ese instante en que nos vemos imposibilitados, allí, precisamente allí,
Cristo, nuestro poderoso Dios, nos quiere siempre enfocar en ese instante cuando ya no podemos, cuando nos sentimos perdidos. Allí es donde nuestro poderoso Dios es el único con poder para reenfocarnos y quiere hacerlo. Así es. Oiga, mire que en ese instante que estaba ella así llena de angustias, Jesús la enfoca respecto a lo que estaba presenciando. Dios sale al rescate de ella y la libra de toda esta angustia y de este pensamiento ya equivocado que tenía acerca de quién era Jesús y quién era ella para Jesús. Con palabras seguras y acertadas, Jesús le revela a María: no estás viendo la muerte de un hijo tuyo, estás viendo el sacrificio perfecto de tu Señor y Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Oiga, mi querido hermano, la enfoca ahí en ese instante. Pero pastor, ¿cómo es que eso sucede? ¿En qué momento pasa esa situación en la que él la enfoca? Vamos a leerlos. Dice así en Juan capítulo 19, verso 26 y 27. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer. Note el detalle, no la llamó mamá, no la llamó madre, no, le dijo apreciada mujer, porque oiga, ella había sido como su mamá, fue la persona que cumplió el rol de mamá en su crianza. Oiga, Jesús sabe amar, así que él la quería, él la amaba, mi querido hermano. Por lo tanto, vio qué hermoso como le habló, pero no le dijo mamá, le dijo apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Oiga, ¿lo vio? Y Jesús enfocó a María: no estás viendo la muerte de un hijo tuyo. Ya no soy tu hijo. Estás viendo el sacrificio perfecto de tu Señor y Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado. Ya no es tu hijo el que se encuentra colgado en esta cruz. Es tu Señor y Salvador quien muere por tus pecados, por los pecados de Israel y por los pecados del mundo. Ya no soy tu hijo, yo soy el Hijo de Dios, el Cordero inmolado que quita el pecado, que quita el estorbo que separa a Dios de los hombres. En ese instante el Señor redirecciona los pensamientos de María y cambia el rol de María. Ya no estamos unidos por el parentesco de madre e hijo. Ahora nuestra relación vuelve a ser la de Dios e hija, la de Salvador y discípulo, la de Señor y siervo. ¡Qué hermoso es Jesucristo! Aún agonizando en la cruz, tenía suficiente fuerza, suficiente enfoque para mantenerse en la línea redentora de su obra. En medio de su sufrimiento por nuestros pecados y maldades, Jesús tenía amor y fuerzas para rescatar a quien fue su mamá en esta tierra. Al decirle que ahora Juan se encargaría de ella como si fuese el mismo Jesús, María supo que a pesar de todo el sufrimiento de verlo morir, finalmente ella estaría bien, todo estaría bien. Ya no era mamá para Jesús, ahora era apreciada mujer. Mira a Juan como a tu hijo, porque Juan se ocupará de ti como si fuese su madre. Qué hermoso enfoque, ¿verdad? Estarás bien, apreciada mujer. Nada te faltará. Y así fue, mi querido hermano. Nada le faltó a María. De hecho, Juan aparece ejercitando su apostolado en el libro de los Hechos sin que ya María esté a su lado. Ya no era necesario. Quizás solo fue al principio que la recibió y la cuidó como mamá, hasta que la misma María vio a Jesús resucitado. Mi hermano, yo estoy seguro que entre las 500 personas que a Jesús se le apareció, aparte de sus discípulos y de las Marías en el camino, se le apareció también a su mamá. Así que desde el momento en que María vio a Jesús resucitado, supo transicionar también ella a discípula. Supo que las cosas que había vivido eran las correctas y que ella había cumplido un rol en la vida del ministerio del Salvador de la humanidad. En ese momento para ella del Salvador de Israel. Mi querido hermano, no sé si me expliqué con ese tema.
cuando él le habló así a María y le habla acerca de que ve a Juan como un hijo y a Juan que la cuide como si fuera su mamá, en ese instante Jesús estaba librándola de ese sufrimiento que ella tenía como madre. No eres mi mamá, yo estoy muriendo por ti. Sé que es doloroso, pero estarás bien. Mire, los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Así es. Y lo más probable es que si María necesitaba a alguien que la cuidara, significa que entonces pues los varones, los hermanos varones de Jesús, hijos de María, no estaban de pronto ejerciendo bien ese rol de cuidar a su mamá. Así es. Por lo tanto, en ese momento fue necesario que Juan la recibiera. Pero la palabra dice que después varios de sus hermanos creyeron. Así que, oiga, ella no le faltó más nada. Pero a mí me gusta ver que en ese instante difícil, cuando ella pensaba, mi hijo muere aquí, él le dice, ay, mira, ¿sabes qué? Este es más tu hijo que yo. ¿Y sabes qué? Trátala como si fuera tu mamá mientras sea necesario. Y él la recibió así al principio. Y de esta manera, él libera algo en María. ¿Usted cree que eso está escrito porque sí? ¿Usted cree que eso está escrito para que nosotros adoremos a María como la Madre de Dios, como corredentora de la humanidad? No, mi querido hermano. Entre muchas de las razones por las que está escrita para que sepamos que Jesús en ese momento en la cruz ejercía plenamente como Dios y Salvador. No era el hijo de María el que estaba clavado, era el Salvador de la humanidad. El Hijo de Dios era el que estaba clavado allí. Ella ya no debía sufrir desde esa perspectiva. Mi amado hermano, cuando estamos en momentos de sufrimiento, Cristo nos enfoca. Estoy triste porque un pariente mío enferma en la pandemia. Oiga, si usted mira a Jesús, Cristo lo enfocará. Usted entenderá que el COVID-19 no es el fin para su familiar amado que ya tiene a Cristo como Salvador. Y si no tiene a Cristo como Salvador, quizás es el momento para que acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Oiga, en los momentos en que pensamos que lo vamos a perder todo, en que no vamos a poder solventar los gastos que se nos vinieron encima porque no estamos trabajando, en este instante es que Cristo quiere que lo mires para enfocarte en la verdad de lo que estás viviendo. No es tu fin. Después de esto hay algo más, hay algo que sigue. No queda aquí. Mire, y quiero ser extremista, y si fuera que muramos, no es el fin, porque hay una eternidad después de esto. Y como la mayoría de los casos es vida lo que nos está esperando, mi querido amigo, mi querido hermano, hay mucho que vivir todavía, hay mucho por delante. Ese es el enfoque que Dios quiere. Y para estar, mi amado hermano, solvente en ese enfoque de vida, nosotros necesitamos estar conscientes de la plena llenura del Espíritu Santo. Y si no estábamos llenos del Espíritu Santo, entonces para esta vida enorme, larga que nos espera, llena de retos, llena de cosas interesantes, pues necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? A María la estaba esperando eso. La estaba esperando también a ella su Pentecostés. Porque después de todo este momento difícil, María recibe la bendición, la consciente y plena llenura del Espíritu Santo. Dice en el libro de Hechos, verso 12 en adelante lo siguiente. Después los apóstoles regresaron del Monte de los Olivos a Jerusalén a 1 kilómetro de distancia. Cuando llegaron, subieron a la habitación de la planta alta de la casa donde se hospedaban. Estos son los nombres de los que estaban presentes: Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración, junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. En el verso 15 de este capítulo 11 de Hechos dice que este número inicial de creyentes, que comienza con los 11 apóstoles del Cordero, María, quien fue madre de Jesús, algunos de los otros hijos que tuvo María con José, que fueron hermanos de Jesús, y algunas mujeres. Y que este número, no descrito en la Biblia, fue creciendo hasta que llegaron a ser 120 creyentes. Entre ellos estaba María y varios de los hermanos de Jesús de seguro.
Así es. Y entonces aquí encontramos en esta narración del primer capítulo del libro de los Hechos que María se encontraba allí con los apóstoles y ya algunos de los hermanos de Jesús se habían incorporado al cuerpo de creyentes y que fueron creciendo hasta constituir un número de 120. Bueno, después de esto, de entre los 120, los apóstoles escogieron, por suerte, a un reemplazo para Judas Iscariote, ya que faltaba uno de los apóstoles. Y la suerte cayó sobre Matías y fue contado como uno de los 12 discípulos. Así es. Así que ellos siguieron juntos en Jerusalén, como había dicho Jesús que debían hacer mientras esperaban recibir el Espíritu Santo, el regalo que Dios Padre les había prometido darles. Y no hay duda de que María estaba entre los 120 creyentes porque Jesús recién le había pedido al apóstol Juan que la recibiera como madre para que la sustentara, ¿recuerda? Así que María y los hermanos de Jesús estaban allí con Juan y los otros apóstoles y el resto de los creyentes, que eran en total 120 personas. Y esperaron con paciencia sin moverse de Jerusalén y sin saber cuándo recibirían el regalo prometido por Dios para ellos. Estuvieron esperando hasta que Jerusalén se llenó de judíos provenientes de muchos países que llegaron a celebrar las fiestas de Pentecostés. Y ahí, en el momento en que estaban por celebrar todo el pueblo alrededor de ellos la fiesta de Pentecostés, vino el regalo prometido de parte de Dios. Hechos capítulo 2, desde el verso 1. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y ahí fue la llenura del Espíritu Santo a su iglesia. Y este fue el Pentecostés de María. ¿Lo vio? Ella estaba allí. Se lo acabo de leer. ¿Usted cree que ella se fue del capítulo 1 al capítulo 2? No, hombre, ella estaba con ellos. Ella era parte de los 120. Así que el día del Pentecostés de María, ella recibió la consciente y plena llenura del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Mi querido hermano, ¿puede notar lo que estoy tratando de explicarme desde el principio? Mire, ella vivió tantos momentos interesantes en su vida al principio del nacimiento de Jesús. Después fue una vida normal, pero cuando empieza el ministerio de Jesús, ella vivió en grandes sobresaltos y todo desencadena en un momento en el cual incluso ella había dudado que él fuera el Mesías y lo matan. En ese instante en que lo está viendo agonizar, yo estoy seguro que ella piensa que ese es solo su hijo y que no es el Hijo de Dios. Pero después de que él la enfoca ahí en la cruz antes de morir y después que él resucita, ella lo ve, los ven los discípulos y más de 500 personas, como dice la palabra, y está allí con ellos porque ella ya lo vio resucitado. Ella ya se dio cuenta, oiga, esto no se trata de mí y no se trata de que yo fui su mamá. Esto se trata de que Jesús era el Mesías. Es el Mesías, es el Hijo de Dios y hizo la obra redentora. Él nos va a dar ahora el Espíritu de Dios. Ella estaba ahí entre ellos y después de ese sufrimiento, después de esa agonía, ¿qué le espera al que tiene paciencia? ¿Qué le espera al que se queda ahí con Cristo? Porque ella pudo haberse ido, ella pudo haberlo dejado, pero ella estaba allí. Así que cuando nosotros permanecemos a los pies del Maestro, a pesar de las circunstancias difíciles de nuestra contra, mi querido hermano, nosotros lo que merecemos es estar conscientes de la plena llenura del Espíritu de Dios. ¡Aleluya! Y eso fue lo que ella recibió. Yo deseo que usted también, al igual que María, al igual que los apóstoles que sufrieron este momento final de la vida de Jesús y después lo vieron resucitar, también reciba la llenura del Espíritu Santo. Y si usted ya la tiene, pues yo deseo que usted sea consciente de esa llenura, porque el que está consciente de esa llenura se comporta como tal. Ahora Dios habita en mí, entonces me comporto como quien tiene a Dios adentro de sí mismo. ¡Aleluya! ¡Qué hermosa vida la de María! José murió muchos años antes sin poder ver la consumación de la obra redentora de Jesús.
José no tuvo el privilegio de María de ver a Jesús resucitado y tampoco de ser lleno del Espíritu Santo. Aunque tampoco José pudo ver el sacrificio de Jesús en la cruz, cosa que sí presenció y sufrió María. Así que María tuvo el privilegio de recibir al Espíritu Santo. Oiga, lo vio al ángel hablarle del nacimiento, de la concepción y nacimiento de Jesús. Vio después a los pastores descender diciendo que unos ángeles le habían dicho que el niño había nacido el Hijo de Dios y estaba en un pesebre. Después vio a los magos, a los sabios de Oriente que le trajeron oro e incienso y otros regalos para que ellos pudieran huir a Egipto para que Herodes no matara al niño. Ella pudo ver estas cosas, las guardó en su corazón. Después vio a Jesús ser alguien normal y de pronto a los 30 años Jesús se levanta y se convierte en un gran predicador que hacía grandes señales y milagros de parte de Dios. Luego lo ve morir y en ese instante la confusión se hace mayor, pero el Hijo de Dios la rescata, le hace ver que las cosas no están mal, que las cosas no están perdidas, que Él verdaderamente es Dios, no su Hijo. Y entonces cuando ella lo ve en la resurrección, yo sé que la Biblia no lo dice, mi hermano, pero oiga, le apareció a más de 500 personas. ¿Y por qué usted cree que María estaba entre las personas que estaban ahí esperando en el aposento alto, ahí, en lo que la gente llama el aposento alto, en ese lugar en Jerusalén, en esa habitación en la que estaban, en esa casa, me explico, en que estaban estas 120 personas? Ella estaba entre ellos. ¿Por qué? Porque ella lo había visto resucitar también, mi amado hermano. Así que en ese instante ella ha presenciado todo. Y después recibe la llenura del Espíritu Santo. ¡Wow! Mi amado hermano, vivir una vida en la cual usted ha servido al Señor, en la cual usted ha estado comprometido en las cosas del Señor, usted hasta ha sufrido por el Señor, y no hablar en lenguas, no experimentar la llenura de su espíritu, esa voz interna que te habla en la mente y en el corazón que no puedes controlar. Mi amado hermano, esa conciencia de que este mundo que nos rodea ya no es solamente lo que vemos, sino que hay un mundo invisible que funciona y se mueve a nuestro favor. Eso solo se logra a través de la conciencia de esta llenura del Espíritu de Dios. Y yo deseo eso para usted. Que no viva una vida que incluso haya sufrido por Cristo sin haber experimentado la llenura, esa cosa que hace que no podamos contenernos cuando Él se mueve adentro con poder de nosotros. Oiga, mi amado hermano, qué cosa más rica. Usted se merece eso. Ese es mi deseo, que igual que María, usted también, si no estaba lleno del Espíritu Santo, se llenó ahora. Se llenó ahora. En este momento, en el nombre de Jesús, se lleno de su Espíritu. Recíbelo. Oh, mi querido hermano. Y si ya estás lleno del Espíritu, recibe más. Porque este 2021 tiene grandes retos. Y necesitamos esa llenura. Necesitamos ese poder que es el Espíritu Santo. Ese estar consciente de que el poder de Dios está en mí para avanzar, para que no estemos por ahí llorando, pidiendo fuerza y fortaleza, porque ya la fuerza, el poder está en ti y en mí, ya está en nosotros, mi amado hermano. María tuvo el privilegio de recibir al Espíritu Santo después de todo el dolor de ver a Jesús morir en la cruz. Y en este momento, todo lo que no tenía sentido, ahora para María tiene un significado valioso. Estar llenos de Dios, de su Espíritu Santo, lo cambia todo. Lo entendemos todo y no nos hace falta nada. Atrás quedaron los días en que María incluso dudó de Jesús por causa de los otros hijos, de sus otros hijos, quienes no creyeron en Jesús durante su ministerio de predicación. María buscó en una ocasión a Jesús con sus hijos para hacer que Jesús dejara de predicar, de ejercer su ministerio. Y por eso Jesús no quiso salir a verlos, a hablar con ellos. Pero el día del Pentecostés de María, al recibir la llenura del Espíritu Santo, María también recibe la otra bendición de Dios que quiero para usted y para mí. El entendimiento de quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Cristo.
Cuando ella fue con sus hijos a buscar a Jesús para que dejara de predicar, para que no estuviera por ahí haciendo esas cosas que la gente decía que ya estaba era como loco, en ese momento ya no sabía ya quién era Jesús, ni quién era ella en Jesús. Pero ahora, llena del Espíritu Santo, recibe el entendimiento de quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Cristo. Hechos capítulo 2, verso 22. Pueblo de Israel, escucha. Este es Pedro predicando su sermón, su primer sermón. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Llena del Espíritu Santo, María escucha desde la perspectiva de la fe verdadera el discurso de Pedro, también lleno del Espíritu Santo. Y al oírlo, María comprueba que aquel que una vez ella vio como su hijo es Dios ahora, y es su Dios el que venció a la muerte. Ahora Él es su Señor. Las dudas cada vez quedan más lejos en el corazón de María. Jesús sí era el Hijo del Altísimo. Dios lo libró de la muerte porque la muerte no podía retener a Jesús. Así es que Cristo es Dios. Verso 32. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Salto al verso 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y María supo que Jesús es el Cristo de Dios. Jesucristo. Jesús es Dios. Jesucristo es el Rey prometido. Y finalmente María entendió quién era ella en Cristo, porque ahora sabía quién era Cristo, su Señor, su Dios, su Salvador. Ahora ella ahí entendió, ¿quién soy yo en Cristo? Yo no soy su mamá. Yo soy su hija. Dice aquí en el verso 37 de Hechos capítulo 2. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, los que estaban escuchando, quienes le dijeron a él, a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Y ahí María oye esto. ¡Wow! El Espíritu Santo. Esta promesa es para nosotros, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor, nuestro Dios. Mi querido hermano, María supo quién era Cristo. Y ella supo quién era ella en Cristo. Una verdadera hija de Dios. Y lo supo porque solo los verdaderos hijos de Dios serían llenos del Espíritu Santo. Y ahora ella estaba llena del Espíritu Santo. Así que ella dijo, 2 más 2 es 4. Si para los hijos es la llenura del Espíritu y yo estoy llena del Espíritu, yo soy hija de Dios ahora. Qué hermosa vida. De mamá, ahora pasó a hija de Dios. Mi querido hermano, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, sabemos que somos hijos de Dios y decidimos entonces actuar como hijos de Dios. Y esto ya es suficiente para vivir en bendición. Mi amado hermano, querido amigo que me escucha, esta es la bendición que deseo como pastor para usted y para mí para este 2021. Que todos los retos de este año nos lleven a estas 2 bendiciones, a estas 2 recompensas.
la consciente y plena llenura del Espíritu Santo y el entendimiento de quién es Jesús y quiénes somos nosotros en Cristo. Así como María supo quién era ella en Jesús, su hija. Con el tiempo ella supo que era la iglesia. Y sé que antes de morir María supo que eran la novia. Porque el Espíritu empezó de una vez a explicarlo todo. Y todos pudieron entenderlo todo. Antes la Escritura era como para cuando usted y yo no conocíamos a Cristo. Era un misterio, era un libro extraño que leíamos y no nos decía nada, sino que nos dejaba enredados. Pero llenos del Espíritu Santo leemos la Biblia y se convierte en revelación tras revelación. Entendemos que en lo escrito hay 1000 cosas más en cada tema que leemos a profundidad, que parece un espejo en el cual nos vemos a nosotros mismos y también están todas las respuestas a nuestras preguntas. Así que igual ellos, llena del Espíritu Santo, empezaron a entender quién era Jesús y quiénes eran ellos en Jesús. Mi amado hermano, ¿ya eres lleno del Espíritu Santo? Y si ya estás lleno del Espíritu Santo, ¿en realidad entiendes quién es Jesús? ¿Entiendes quién eres tú en Jesús? Y aquí me lo digo a mí mismo, porque si yo estuviese consciente en la manera en que el Espíritu quiere que estemos conscientes de que somos hijos de Dios, no tendría miedo, no me preocuparía tanto y no me importaría si me dan o no me dan una palabra de bendición económica, de alcanzar metas y cosas que en realidad no, la mayoría no alcanzamos en el año. No estaríamos buscando esas palabras proféticas, estaríamos buscando es fortalecernos en el Señor, porque ya estamos bendecidos, porque somos sus hijos, somos su casa, somos la habitación de Dios. Estamos llenos de su Espíritu. Mi amado hermano, si todavía tú no estás lleno del Espíritu, esto es una buena forma de empezar el 2021. Pidiéndole al Señor que te llene de su Espíritu. Dice que Jesús comparó esa oración con una anciana que tocó la puerta de un juez para que le hiciera justicia en un caso que la apremiaba. La tocó tan incesantemente, tantas veces, que este juez, que no era un hombre justo, decidió hacerle justicia con tal de que lo dejara en paz. Y él compara esa escena con la persona que pida recibir el Espíritu de Dios. ¿Y cree usted que Dios es como el juez injusto? No, hombre. Así que si el juez injusto fue capaz de hacerle justicia a esta señora, ¿cómo no nos dará el Señor el Espíritu Santo a quienes se lo pidamos? Oh, yo deseo que anheles esto, mi hermano, y que seas consciente de esa llenura. Porque cuando soy consciente de que soy la casa de Dios, entonces no invito a que vengan a esta casa aquellos pecados, aquellas maldades, aquellas perversidades que hacíamos, que invitábamos a que vivieran aquí. Ya no invitamos a esos antiguos inquilinos. Ahora nos dedicamos a agradar al único inquilino que es dueño de esta casa porque la compró, a Jesucristo, su Espíritu Santo. Mi hermano, tú y yo ya estamos bendecidos. En el poder del Espíritu Santo estamos listos para enfrentar todos los retos que vienen este 2021. Como María, pasó un momento muy difícil. Como mamá, las que son madres saben lo que estoy hablando. Yo no lo sé. Ustedes sí, ver a un hijo en la cruz. Ella no entendía muy bien todavía en ese momento que no era su hijo en realidad. Lo veía como tal. Pero Dios salió al encuentro de ella. La reenfocó en el momento difícil de su vida. Así es, porque Cristo en este momento difícil quiere reenfocarnos. Que sepamos quiénes somos en Él, sus hijos, su novia, su iglesia, y que también somos su casa. Estamos llenos de su Espíritu, por lo tanto, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. En este 2021, todo lo puedes, mi querido hermano. Eres la casa de Dios. Sé lleno, estás lleno del Espíritu Santo. Oh, sí, Señor.
Gracias por tu palabra, Dios. Padre, que al final de todo momento difícil, lo que vuelva a nuestro corazón es el gozo de estar lleno de ti. Señor Jesús, no solamente de salir de una enfermedad, de pagar una deuda, de encontrar empleo, de volver a poder abrir el negocio, de poder comprar la casa, de no perder la casa, de volver a mi país. Padre, no solo eso, de que se reconcilien nuestra familia, no solo eso, sino que en medio de ese gozo, de recuperar estas cosas, estas relaciones, también, Señor, vuelva a nosotros el gozo de que somos tu casa, de que somos tu morada, de que tú habitas aquí, que tú eres el Dios verdadero y habitas en mí. Estoy lleno de ti y soy tu hijo. Nada me falta y nada me faltará. Padre, bendíganos con esta verdad, con esta recompensa, la recompensa que reciben tus hijos, la consciente llenura de tu espíritu que nos permite entender quién es tu hijo y quiénes somos para ti, Padre, en tu Hijo, en Cristo. Gracias, Señor. Y te pido, Señor, que también nos ayudes a entender que ya tú nos has bendecido y nos has guardado, Señor. Que tú, Señor, has hecho resplandecer tu rostro sobre nosotros y tuviste en esa cruz de Cristo misericordia ya de nosotros. Y que en la resurrección de Cristo de la muerte alzaste sobre nosotros tu rostro. Y en Cristo pusiste en nosotros, nos regalaste tu paz, para que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradándote en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo cada día más en el conocimiento tuyo, oh Dios amado, y de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Crecer cada día más en el conocimiento de Dios y de Cristo, hasta que alcancemos la estatura de Cristo, el varón perfecto. Sí, mi hermano, así es. Oiga, qué hermosa la vida de María, ¿verdad? ¿Sabe qué? Tu vida también es así. Mi vida también es así, porque hemos sido ya coronados. Así es, por creer en Cristo Jesús. Somos su casa y ya lo tenemos todo. Esta es nuestra casa con Dios, tu casa. Y yo soy el pastor Manu Pajarín, tu amigo. Nos vemos en la siguiente prédica. Muchas gracias por escuchar todo el mensaje. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que sea de bendición para tu vida. Recuerda, lee tu Biblia y congrégate en una iglesia cristiana que predique que Jesucristo es el Señor y que también enseñe la libertad del nuevo pacto de la gracia de Dios por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia cristiana Nuestra Casa con Dios está ubicada en Panamá Oeste, Arraiján, Vista Alegre, Vía Panamericana, en la Plaza Víctor, local número 12, frente a Cochés. Vamos todo el mundo a adorar, vamos en familia a clamar, vamos todo el pueblo a buscar el rostro de Jesús, el rostro de Dios.